Quiero invitarle a que me acompañe al libro de Nehemías, el libro del profeta Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al 6, del 1 al 7. Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 7. ¿Dónde queda Nehemías? Ubíquese en Samuel, Reyes, Crónicas. Después de Crónicas va a encontrar a Esdras y posteriormente Nehemías. Así que lo invito a que me acompañe en Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 7. Causas de una familia en ruina. Causas de una familia en ruina. ¿Lo tiene, iglesia? Amén, iglesia. Amén. Nos ponemos en pie como reverencia a la palabra y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, léalo conmigo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Padre de los cielos, oramos esta noche, Señor, para que a través de su palabra nos dé el discernimiento, que nos ayude, Señor, cada día a poder darnos cuenta de los errores que cometemos, Señor, por los cuales estamos trayendo ruinas, destrucción, desolación, Señor, a nuestras familias. Dice tu palabra que todo lo bueno que tú creaste era bueno en gran manera, pero somos nosotros, Señor, con nuestras actitudes, pensamientos, que hemos arruinado todo. Danos sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. A través de los años, a través de los profetas, Dios siempre le hablaba a su pueblo, a sus hijos, de que si ellos no se dejaban guiar por Él, siguiendo sus mandamientos y sus preceptos, males iban a venir contra el pueblo. El pueblo de Dios no escuchó sus consejos. El pueblo de Dios no escuchó sus palabras. Aún más, hacían su propia voluntad. Dice en el libro de Jueces que cada uno hacía como le quería, como le convenía. En cierta ocasión Israel dijo, ya no queremos más jueces, ya no queremos más que nos guíen, ¿verdad? Sacerdotes, ponnos reyes como los demás pueblos. Y dice que a Samuel le dolió en su corazón. Pero el Señor le dijo a Samuel, Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. El pueblo se fue alejando. Y Dios a través de los profetas le advertía que entre más lejos estuvieran de Él, más destrucción, más ruina iba a venir sobre sus vidas. En el año 722 a.C., 10 tribus de Israel del norte fueron llevados cautivos por Asiria. En el año 586, las restantes 2 tribus que quedaban fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Y a pesar de lo que se estaba viendo, el pueblo nunca entendió. Cuando fueron llevados las 10 primeras tribus, los profetas le decían a Judá, vean a sus hermanos, entiendan el mensaje, no les vaya a pasar a usted lo mismo. En el año 586 se dio. ¿Por qué? Porque no cambiaron. Aún a pesar, nuestro Señor también da una profecía de que el templo de Salomón, el gran templo, ¿verdad?, que adoraban los judíos, iba a ser destruido
Y exactamente fue destruido en el año 70 después de Cristo por un emperador romano. Ahora, hermano, ¿por qué viene toda esa destrucción a la vida? Porque el pueblo no quiso escuchar consejo. En el texto que acabamos de leer, vemos a Nehemías allá en el exilio, llorando por el estado como había quedado Jerusalén, llorando por la noticia que recibía, cómo estaba su pueblo amado, los muros caídos, el templo destruido. Pero ¿qué llevó a la ruina? ¿Qué llevó a la ruina a ese pueblo? Un pueblo que tenía un Dios todopoderoso, un pueblo que hizo milagros, un pueblo que lo sacó de Egipto, un pueblo que a través de él, decía la palabra, iban a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Hubieron causas. Eso no se dio de la noche a la mañana. Con el tiempo, el pueblo se fue apartando de Dios. Y cada vez que se iba apartando de Dios, se iba acercando más y más y más a la ruina. Llegando al caso, mi hermano, que Jerusalén, sus muros, aquel esplendor de la ciudad de Dios, aquel esplendor del templo, fue destruido. Y vemos que Nehemías llora por el estado de su pueblo. Llora. Y él reconoce, dentro de su oración, él reconoce que ellos habían fallado. Y se incluía él mismo. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos, que la responsabilidad de nuestros fracasos se lo estamos tirando a otro. La responsabilidad de lo que nos está pasando es que es culpa de fulano, es culpa de sutano. Y aquí Nehemías nos da una lección y dice, miren señores, lo que ahorita, la ruina que tiene Israel, no solamente se debe al que el pueblo se alejó de Dios, sino que también yo, dice él. Nosotros hemos pecado. Y por ello, ahora nuestra casa está desolada. ¿Todo por qué? Porque no quisieron guardar sus mandamientos. No quisieron guardar sus mandamientos. Y eso, mi hermano, lo conllevó a la ruina. Como le digo, eso no se da de la noche a la mañana, fue paulatinamente, existieron causas. Dios le había dado ciertas órdenes, Dios le había dado ciertos mandamientos que ellos tenían que cumplir para que las cosas fueran bien, pero no lo hicieron, se apartaron y al final tuvieron destrucción. Lo mismo pasa en nuestras familias, hermano. La palabra de Dios nos da los parámetros, la palabra de Dios nos da las luces, cómo nosotros podemos tener el cuidado de nuestra familia. Dice la palabra velad, y la palabra velad significa estén atentos. En buen salvadoreño, ojo al Cristo. Porque van a haber cositas que van a destruir su familia, van a destruir su casa. Y si usted no le pone paro, entonces, mi hermano, tenga por seguro que las consecuencias van a ser nefastas. Las consecuencias van a traer dolor a nuestra familia. Tan así que dice que Nehemías lloraba en su corazón. ¿Pero de qué? Con el perdón se lo digo. ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve llorar cuando las situaciones se dan? Si pudimos haberlas evitado nosotros. Pudimos haber cambiado la final. No se le olvide, mi hermano, que toda causa tiene un efecto. Y el efecto que Dios espera de nosotros sean efectos de bendición. Dice la palabra que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Desde ahí usted tiene que formarse parámetro en su mente que el enemigo está ansioso de destruirle la vida a usted y a su familia. Y no va a descansar hasta lograrlo. Pero viene también el propósito de Dios. Yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Entonces, mi hermano, es ahí donde usted y yo tenemos que reconocer esas causas que están trayendo ruina a nuestra vida y a nuestra familia. ¿Qué es ruina? La palabra ruina es de origen latino y significa caerse, derrumbarse o desplomarse. En pocas palabras, mi hermano, una ruina es algo que se va deteriorando paulatinamente con la amenaza de caerse. Yo no sé si usted se acuerda cuando fue el terremoto, no me recuerdo el año, que lo sufrió el edificio Rubén Darío. Quedó dañado, pero no le pusieron atención. No pusieron atención para reparar los daños, de evaluar los daños y poder decir, todavía es habitable este edificio, o hay que botarlo, o hay que reforzarlo. No le pusieron atención. Años después vino otro terremoto,
y fue en el edificio donde más personas murieron. ¿Todo por qué? Porque no le pusieron atención. Hubo un tiempo en el cual pudieron haber trabajado en ello, pero no quisieron trabajar. De igual manera, mi hermano, nosotros vemos lo que está pasando alrededor de nuestra familia y no queremos reconocer que eso nos va a dañar y no estamos haciendo nada. Y a la final, con el perdón, ¿sabe qué va a decir Dios? ¿Y ahora por qué lloras? Si ya sabía que esto te iba a venir. ¿Y ahora por qué te lamentas? Si ya sabía que a ese fin traías. Por eso viene Nehemías y dice en el versículo 6, y confieso, o sea, declaraba, pues sí, el Señor, la verdad ya sabíamos, pero no quisimos atender tu llamado. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel, oiga, que hemos cometido, porque Él se incluía. Y como familia, mi hermano, no podemos culpar a las amistades de nuestros hijos, no podemos culpar a nuestros amigos, no podemos culpar a nuestras familias, sino que tenemos que culparnos nosotros mismos porque nosotros permitimos las cosas. Y eso nos trajo ruina, eso nos trajo destrucción, eso nos trajo desolación a nuestra vida. Y dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí. Y mira que esa afirmación, ¿verdad? Sí, Señor. Yo no le voy a echar la culpa a nadie. Yo he sido culpable, yo he sido partícipe de ello. Y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sabíamos del problema, sabíamos de la situación y no fuimos quienes hicimos algo por arreglar la situación. No fuimos quienes el ponerle un alto. Es que se va a sentir mal la niña, se va a sentir mal él, se va a sentir mal el niño. No, usted tiene la responsabilidad de ponerle un alto. Si usted dice en realidad amar a su familia. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Si decimos amar a nuestros hijos, si decimos amar a nuestras parejas, entonces, mi hermano, no importa que se enoje, no importa que se moleste, usted está velando por su familia. Usted los está cuidando. Posiblemente hoy en día nuestros hijos no comprendan, la juventud no comprende, pero en un futuro lo van a comprender. En un futuro se van a dar cuenta. Yo no sé si usted ha visto esos posteos, ¿verdad? Que las jovencitas en su rebeldía, ¿verdad? En contra de sus madres, los consejos de sus padres, vienen ellos, hacen con su vida lo que quieren, ¿verdad? Meten las cuatro patas, quedan embarazadas. Hoy sí comprendo lo que decía mi mamá. Si pudiendo haberse evitado todo eso. Pero también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque para que el pueblo de Israel sufriera todo esto, toda esta destrucción, toda esta ruina, hubieron causas. Y esas son lo que nosotros debemos de evitar. Si nosotros vemos el ejemplo en la palabra que llevó a la ruina a ese pueblo, entonces, mi hermano, lo que yo tengo que hacer es escudriñar la palabra para que tampoco esas causas me lleven a la ruina a mi familia y mi vida. Usted ve el ejemplo allá afuera. Y no me deja mentir que muchas veces cuando usted habla con su hijo, usted habla con su hija, lo primero que hace es ponerle el ejemplo. Mira a la fulanita, mira al fulanito, mira al niño, mira a la niña. Le pone ejemplos. Y eso mismo hace Dios en la palabra. Nos pone los ejemplos para que nosotros no pasemos por ahí y que no terminemos como Nehemías lamentándose en su corazón, doliéndole en su corazón. Como el esplendor de Israel, como el esplendor del templo de Salomón había sido destruido. Completamente, desolado. Se lo llevaron al exilio. Allá se llevaron, solamente quedaron los enfermos, quedaron los viejos. La tierra desolada. Y gracias a Dios por su misericordia. Porque había una profecía que 70 años después ellos iban a regresar. Y se dio en el tiempo de Darío. Pero ¿para qué esperar todo eso, no? ¿Para qué esperar? Volvernos a levantar se puede, pero nos vamos a levantar con un gran dolor, porque se pudo haber evitado. Veamos las causas que llevaron a que el esplendor de Israel se encontrara en ruinas. Vaya conmigo a Salmo 106.
Salmo 106, ahí adelantito. Veamos algunas de las causas. Salmo 106. ¿Lo tiene, iglesia? Versículo 34. Mire la primera causa por la cual Israel se encontraba en ruinas. Hablando como hijos de Dios, hablando como familia. Versículo 34. ¿Qué dice la palabra? No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. El Señor les dijo cuando los sacó de Egipto. Miren, señores, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ahí habita el Jebuseo, el Amorreo, ahí habitan pueblos guerreros, y cuando ustedes entren a conquistar, no dejen vivo a nadie. Esa era la orden. No dejen vivo a nadie. Hombres, mujeres, niños, animales. No dejen vivo a nadie. Porque Dios sabía que si dejaban vivos a pueblos idólatras, iban a contaminar a su pueblo. La guerra, mis hermanos, no se da de afuera hacia adentro. La guerra se da de adentro hacia afuera. Y Dios sabía que si su pueblo no cumplía, esos mismos pueblos con los que hicieron alianzas, esos mismos pueblos con los que hicieron amistades, los iban a destruir. Y mire la primera causa por el cual se encontraba en ruinas Israel, Jerusalén y el templo. Dice en el 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. No los destruyeron. Ahí los dejaron. La orden era que debían de destruirlo. Pero ¿sabe qué dijeron ellos? ¿Para qué? Si somos más poderosos que ellos. Nuestro ejército es más fuerte que ellos. ¿Para qué los vamos a destruir? Si eso no los va a dañar. Mas no se daban cuenta que dentro de ellos había una bomba de tiempo. Y que en un día iba a explotar. Y que un día les iba a dañar. La orden de Dios decía, destruyan todo. Pero ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Convivieron con los pueblos idólatras, convivieron con los pueblos paganos que habían a su alrededor. Y eso vino a destruirlos. No obedecieron la voz de Dios. Apliquémosla a nuestra vida familiar. ¿Qué cosa nos estamos destruyendo? ¿Qué cosa nos estamos quitando de nuestras familias que están causando un daño? Usted sabe que ese programa de televisión no es apto para sus hijos. Pero ahí lo dejamos. Usted sabe que las novelas no son buenas. Porque siempre nos meten algo, basura en la mente. Ahí se miran engaños, traiciones, ¿verdad? Y de repente usted se llena la cabeza y también, ¿verdad? Ya está pensando como que es telenovela. Mire, todas las películas dicen, esta película, el contenido de esta película no es apto para niños o para personas mayores o menores de tantos años. Pero usted no, usted está con toda la familia viéndola, ¿verdad? El niño mira ahí, ¿verdad? Como el hombre, ¿verdad? Con el perdón, ¿verdad? Se está besuqueando con la amante, besuqueando con aquí, ¿verdad? Que las situaciones, ¿verdad? En las alcobas. Y para nosotros puede ser normal, pero ¿cómo lo mira un niño? Si nunca ha experimentado qué es eso. Aún más le estamos despertando la curiosidad. ¿Ya se dio cuenta usted los programas infantiles que están dando hoy en día? No, hombre, ya esos tiempos de Heidi. Ahora, a partir de Candy, ahí sí ya se hizo perversión, hermano. Sí, porque Candy andaba como un montón de bichos usted. No, y fíjese que son cosas que usted no le pone atención. Que andaba con Anthony, que andaba con no sé quién. Es que usted tiene que ponerle atención.
¿Qué hay dentro de usted? ¿Qué hay dentro de su familia que está destruyéndola y usted ni cuenta se ha dado? Porque el enemigo sutilmente está entrando, hermano. Está entrando. Y nosotros no somos quienes para ponerle, ¿verdad?, ese alto. Esas amistades. ¿Conoce usted las amistades de sus hijos? ¿Conoce usted las amistades de sus hijas? Muy más allá. ¿Conoce usted sus propias amistades? ¿Qué tanto están influyendo en usted? ¿Qué tanto le están contaminando su mente, su corazón? ¿Conoce usted su carácter? ¿Conoce usted qué tanto orgullo tiene? ¿Sabe qué dice el Señor? Tu familia se va a ir a la ruina si tú no empiezas a destruir el pecado que hay dentro de tu familia. ¿Qué es pecado? Errar en el blanco. ¿Qué es errar en blanco? Errar de la voluntad de Dios. Dios nos dice, no hagas esto. Dios nos dice, ten cuidado con esto. Pero como nosotros decimos, no, eso no me va a afectar. No, eso no nos puede dañar. Y así lo dijo el pueblo. Y mira, al final fue una de las causas por cual Israel se fue a la ruina. Porque no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Usted sabe las cosas que ya no se deben de tener en práctica en casa. Usted sabe las cosas que están dañando a la familia. Tanto las internas como las externas. ¿Y qué nos dice Dios? Si tú no quieres que tu familia sea destruida, sácalas. Quítalas. Sácalas de tu familia. Porque si no, ahí entra. Si no, pregúntale a la familia de Sansón. Dios le dijo a los padres de Sansón, miren señores, el niño que va a nacer en Nazareo es para mí, es mío. Pero ustedes son los encargados de instruirlo, ustedes son los encargados de cuidarlo. Por lo tanto, les voy a dar unas instrucciones. Que no le corten el pelo, que no tenga cosa muerta, que no se una con pueblos paganos, que no tome licor. Ahí le da la serie de indicaciones. Vea en toda la historia. No se mira a un padre y a una madre que estén pendientes de él. Tan solo una vez que cuando le dijo Sansón, miren, vayan allá, ¿verdad?, a pedirle permiso al papá de una filistea para que yo pueda casarme con ella. Y el papá le dijo, pero mira, dice Dios, algo aguado como somos ahora en día, ¿verdad? Pero mira, Sansón, que no hay mujeres bellas en tu pueblo. No, yo quiero aquella. Vaya pues, allá va el papá a pedirle permiso. Es la única vez. De ahí se metía con ellos, chupaba con ellos, tocaba cosas muertas. ¿Cómo terminó Sansón? ¿Cómo terminó Sansón? ¿Todo por qué? Porque los responsables de casa no quisieron sacar el pecado de la familia. No quisieron sacar lo que los iba a destruir. Tal vez ahora no lo sintamos, no lo veamos, pero si usted se proyecta a un futuro, ¿qué tanto puede influir? ¿Qué tanto puede dañar? Entonces usted tiene que cortar las cosas de raíz. Pero no solamente córtela por cortarla. Hable con la persona, hable con su hijo, hable con su pareja. Mira, esta situación no puede, esta situación nos va a llevar a la desgracia, esta situación nos va a llevar a la ruina. Pongamos de nuestra parte, pero sepa explicar. No solamente, ya no andes con esa niña y esa bicha acá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Explíquenle. Porque eso lo llevó a la destrucción. Segunda causa, versículo 35. No solamente, mi hermano, convivieron con los pueblos, no los destruyeron, sino que convivieron. Mire lo que dice el 35. Antes, ¿qué dice ahí? Se mezclaron con ¿quiénes? En el mundo estamos, pero no somos de este mundo. Eso significa que usted tiene que marcar una diferencia. Su familia tiene que marcar una diferencia. ¿Pero qué hizo Israel? Se mezclaron. Mire, la palabra mezclar, ¿a qué se refiere? La palabra aquí está hablando de intermezclar. Eso significa, ¿verdad?, el hecho de batir. ¿Qué se necesita para hacer un pastel? Harina,
huevo, ¿qué más? Harina, huevo, leche. Usted lo bate y ¿qué sale? ¿Cuál es el producto final? Un pastel. Ahora, intente separar el huevo ya del pastel cuando está batido. Intente separar la harina, ya no se puede. Y eso le pasó a ellos. Dice la palabra, antes se mezclaron. No solamente convivieron, sino que se unieron con ellos. Se mezclaron con ellos. Y eso vino a traerle más problemas todavía. No solamente hicieron amistades con ellos, sino también ese pueblo influyó en la vida de los demás, en las costumbres. Por eso el pueblo un día dijo, queremos rey como los demás pueblos. ¿Por qué? Ya estaban influidos. Ya había una influencia. Y eso mismo pasa con nosotros, mi hermano, cuando nosotros no tenemos cuidado. La palabra de Dios nos dice que el que hace amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios. Que tengamos cuidado con las corrientes del mundo. El estilo de vida del mundo es muy diferente al estilo de vida de nosotros. Si usted le pregunta qué es gozar en el mundo, ahí le va a decir fiestas, alcohol, drogas, diversiones, hacer mi voluntad, hacer lo que yo quiera, sentirme bien, que es muy diferente el gozo en el Señor. Son muy diferentes. Los conceptos son diferentes. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice la palabra que no solamente no destruyeron al pueblo, no solamente convivieron con ellos, sino que también se mezclaron. Sí, nosotros tenemos que mezclarlos con el mundo. Tenemos lugares de trabajo, lugares de estudio, donde nos movemos, pero eso no implica que yo voy a aprender sus costumbres. Eso no implica que yo voy a actuar como ellos actúan. Eso no implica que yo voy a hablar como ellos hablan. Yo tengo que marcar mi diferencia. ¿Por qué? Porque usted se tiene que identificar que usted es un hijo de Dios. Y usted tiene que actuar diferente. Dice la palabra en Corintios, ténganos los hombres, o sea, el sentir, el pensamiento, lo que los hombres crean, sea muy diferente a su concepto. Ténganos los hombres como servidores y administradores de los misterios de Dios. Pero tengan, o sea, el concepto que ellos tengan. Pero ahora, mi hermano, ya ni sabemos qué es lo que somos. Ya no. Hablamos como el mundo, nos comportamos como el mundo. Ya nos confundimos con ellos. Y eso va a venir a traer destrucción a nuestra vida. No solamente convivieron con ellos, no solamente hicieron amistad con ellos, sino que también se hicieron iguales a ellos. Aceptamos las corrientes del mundo. Es que es la moda usted. ¿Y qué tiene que andar el pelo parado usted? Y es la moda. Es que tiene que andar una colita. Mira, hasta los futbolistas andan colita, pues. ¿Y qué tiene usted? Bonita es, mira la niña, mire bien bonito el cuerpecito de la niña. ¿Y qué tiene usted? Que el pantalón, ¿verdad? Ya no son pantalones de sastre, ¿verdad? ¿Ya sabe cuál es el pantalón de sastre? Hoy no, ¿verdad? Usted le pone un pantalón de sastre al niño y lo primero que hace es recortarle como cuarta para que le quede el galillito así, que yo no sé cómo entra el pie en el pantalón. Y uno dice, ay, déjelo, pobrecito. Mire, tengo una nieta, 3 años. Papi, tengo calor. Anda, bañate. Papi, quítame el vestido. Quiero andar desnuda. Imagínese. Y nosotros le decimos, no, usted es una niña, usted es una señorita, usted ta. Pero ¿qué tal? Va, está buena, hija, va y se lo quita la niña y anda el calzoncito para arriba y para abajo. No, insignificante las cosas. Tercera causa que vino a traer ruina a Israel. Veamos lo que dice, siempre el 35. Antes dice, primero dijimos
no destruyeron a los pueblos, convivieron con ellos. Lo segundo, en el 35, se mezclaron con ellos. No solamente convivieron como vecinos, sino se mezclaron. Aprendieron sus mañas, aprendieron sus costumbres. Lo tercero, siempre en el 35. ¿Y qué dice ahí? Y aprendieron ¿el qué? Sus obras. Hay un dicho allá afuera, se lo he repetido. El que anda entre los lomos, aullar aprende. El que anda entre la miel, algo se le pega. Ups, se me salió pastor. No, sáquelo, hermano. ¿Por qué se nos salió? Y que no dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es que no puedo, pastor. No, discúlpeme. Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. Dios le ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Dice la palabra, sea tu decir sí, sí, no, no. Si no me conviene, me va a dañar, no. Pero los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque estos no son ni chicha ni limonada. Mire, yo no sé cuál es la diferencia. Pero hay chicha y hay agua dulce. Y yo cuando pruebo lo mismo siento. Mire, tenemos frequito de agua dulce, ¿verdad? Mejor díganle chicha de un solo, hombre. Pero queremos tapar el sol con un dedo. Y fíjese que ese dicho de el que anda entre los lobos, el que anda entre la miel, no es nuevo. Vea lo que dice Ezequiel, no me pierda la cita. Vea lo que dice Ezequiel, ahí adelantito. Después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel 16:44. Amén, iglesia. 16:44. Oiga lo que dice la palabra. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Así que no es nuevo eso, mi hermano, de que el que anda entre los lobos aullara. No, tal es la mamá, tal es la hija. Otros dicen, de tal palo, tal astilla. Pero ese refrán no tiene que ser aplicado en nuestra vida, hermano. Porque usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para decir que las cosas no sean así. Solo porque mi papá es bolo, yo voy a ser bolo. Solo porque mi papá fumaba, yo voy a fumar. No. Podemos cambiar las cosas. ¿Por qué Israel se encontró en ruina? Porque dice que no solamente convivieron con ellos, no solamente se mezclaron con ellos, sino que también aprendieron cosas de ellos. Aprendieron cosas de ellos. Y usted sabe que lo que enseña el mundo, hermano, no tiene nada bueno en nuestra vida. Nada bueno. ¿Por qué cree usted que a muchos les cuesta el cristianismo? Porque venimos acostumbrados, valga la redundancia, a esas malas costumbres. Y nos cuesta dejarlas. Nos cuesta. Pero si a la final nosotros no le ponemos un alto, entonces, mi hermano, vamos a destruir nuestra vida y nuestra familia. Y por último, vea lo que dice ahí el versículo 36. 34 dijimos, no destruyeron a los pueblos. 35, se mezclaron. 35, aprendieron. Y mire cómo termina en el 36. Y sirvieron a quienes. Va, este fue el colmo, hermano. Este fue el que rebasó el vaso. Vaya, mire, en mi misericordia, va, está bueno, conviviste con el mundo, va, está bueno, te mezclaste con lo del mundo, va, aprendiste las mañas del mundo, ¿verdad? Pero que le sirvas a los dioses del mundo, eso ya no. Porque Dios no comparte con nadie su gloria. Ojalá, dice el Señor. Ojalá. Espero, dice el Señor. Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá te definieras si fueras del mundo o de Cristo. Pero Christinator no existe. ¿Quién es un Christinator? Mitad cristiano y mitad mundano, ¿verdad? No existe. Definite. Pero ¿qué hizo el pueblo?
Después de haber conocido a Dios, después de haber visto su poder sacándolo de Egipto, después de haber visto su misericordia, cómo le daba el agua en el desierto, cómo lo guardaba del calor, cómo lo guardaba del frío, cómo los alimentaba, después de haber visto cómo estaba con él peleando las guerras, combatió contra 10 reyes primero, combatió contra 5, conquistó Canaán y aún así sirvieron a otros dioses. Y eso ya no dijo el Señor. Estos no quieren. Estos me abandonaron, como dijo Nehemías en su oración. Hemos pecado. Te hemos abandonado. Nos hemos olvidado de ti. Y vino la ruina. ¿Sabe? En la palabra de Dios encontramos la historia de un gran hombre, Salomón. ¿Y quién era Salomón, hermano? El hombre más sabio del mundo. No hay otro sabio como Salomón. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Salomón? Que convivió con mujeres paganas. Se casó con una princesa egipcia. Se metió con mujeres de otros pueblos. ¿Quiere usted saber cómo terminó la vida de Salomón? Dice al final, y sus mujeres, dice la palabra, y sus mujeres hicieron que el corazón de Salomón se desviara. ¿Cómo terminó Salomón? Adorando a otros dioses. Adorando a otros dioses. Y sirvieron, dice la palabra, a sus ídolos. Y mire lo que dice al final, los cuales, al final de todo, los cuales fueron causa de su ruina. Y allá usted ve en Nehemías lamentándose cómo había quedado Jerusalén. Sus puertas quemadas, los muros botados, desolación, ruina. Hermanos, la palabra de Dios es bien sabia. Y Dios pone las cosas ahí, no por casualidad, no porque qué bonita la historia. Lo pone ahí para que nosotros escudriñemos la palabra y nos demos cuenta que conlleva al hombre a la destrucción. Y al darnos cuenta y nosotros ver lo que ellos han hecho y evitarla o tratar o intentar evitar, estamos garantizando, mi hermano, que las cosas pueden cambiar en nuestra vida. Israel, el gran pueblo de Dios, quedó en la ruina. ¿Todo por qué? Porque se apartaron de su Dios y se mezclaron con el mundo. Jesús, antes de ser llevado al cielo, dijo: Señor, estoy por irme, pero antes de irme he rogado al Padre para que les deje un consolador y éste les guiará. Atendamos la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros. Escudriñemos la palabra. Aprendamos de estos hombres, aprendamos de estos pueblos, del porqué, para que nosotros no pasemos por el mismo camino. Hay una canción mundana que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Y sabe por qué tropezó de nuevo y con la misma piedra? Porque ya se había acostumbrado a ese estilo de vida. Ya no le importaba sufrir. Dios no nos ha mandado, mi hermano, que como pueblo de Dios pasemos por esto mismo. Por eso, démosle gracias a Dios que ahora tenemos la Biblia. Y la Biblia es nuestro referente. La Biblia es el mapa de nuestra vida. La Biblia es lo que nos da esos consejos que van a hacer de nuestras familias, familias en victoria. Que Dios bendiga su palabra en esta preciosa noche.